A estas alturas es claro que la inteligencia artificial nos va a afectar como sociedad, y en particular al empleo. Va a crear muchos de ellos y también va a destruir otros. Por lo tanto, es importante ver qué tipo de trabajos están más expuestos, qué tipo de habilidades necesitamos para esta ola de la inteligencia artificial y también qué tipo de políticas públicas se están tomando al respecto. Por ello, hoy día vamos a hablar con Pablo Egaña, quien es un experto en estos temas, es académico de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, es economista de la Universidad de Chile y cuenta con un doctorado en la Universidad de Columbia. Además, es profesor visitante en la Universidad de Oxford y además es coordinador de la Comisión de Expertos del Senado que se hace junto con la Fundación Encuentro Futuro en relación precisamente a los temas del futuro del trabajo. Así que no te pierdas esta conversación con Pablo sobre cómo la inteligencia artificial va a afectar el futuro del empleo. Se habla mucho de inteligencia artificial, se habla mucho de cómo va a impactarnos, pero como sociedad, en un nivel un poco más macro, si uno quiere decir, en el sentido de que hay trabajos que se van a ver afectados con esto, ya sea porque hay algunos que se van a ver potenciados y otros que probablemente se van a ver reemplazados. Y dentro de tus últimas investigaciones tú has tocado harto este tema del futuro del trabajo. Entonces me gustaría como partir preguntándote cómo ves esto en particular en Latinoamérica, en el contexto un poco de las investigaciones que has tenido que ver. Gracias, Sebastián, por la pregunta. Mira, estos estudios comienzan con unas conversaciones que tuve yo en Estados Unidos con el BIT, ¿ya? Que estaban viendo cómo desarrollar programas para mejorar la participación de mujeres en STEM, ¿cierto? En ciencia, ingeniería, matemática, en fin, en América Latina, ya hace 7 años, o poco más quizás. Y yo venía de hacer muchos estudios más en la línea de desarrollo de habilidades no cognitivas en sectores educativos típicamente. ¿Qué es una habilidad no cognitiva? Cognitivo es como el lenguaje y la matemática típicamente. Okay. Y lo no cognitivo es como una forma de decir lo que no es eso. Entonces, como en este caso en particular, lo que yo he estado estudiando y lo que además sale muy relevante en el estudio que después vamos a profundizar, es todo lo que tiene que ver con la creatividad, el pensamiento crítico, la resiliencia, la capacidad de trabajar en equipo, la flexibilidad, ¿cierto? La capacidad de poder cambiar de lo que uno quiera hacer, el pivotear, ¿cierto? Que se dice también en el mundo más de emprendimiento. Todo eso son como habilidades que típicamente no estaban, y muchas veces lamentablemente todavía no están, en los currículum típicos educativos, ¿cierto? Okay. Entonces se hacía mucho estudio, y esto es una literatura mucho más grande, hay premios Nobel en esto como James Heckman, entre otros, que estudiaban como, mira, ¿sabe qué? Aquí lo cognitivo es importante, o sea, que los niños y jóvenes aprendan a leer, a escribir, en fin, es súper importante para su desarrollo en el mercado laboral posterior. Pero lo no cognitivo, ya, el grit que se habla, ¿cierto? Esta perseverancia, la resiliencia, la creatividad, todas estas dimensiones son igualmente o incluso más importantes. Son un poco de dónde venía esta literatura, ¿ya? Y yo venía de hacer estudios de esto, por ejemplo, hice mi tesis del Magíster de Economía en la escuela en la FEN, ¿cierto? En la Universidad de Chile, sobre el impacto en capital humano de la experiencia de las orquestas infantiles y juveniles en Chile. Entonces, como esa experiencia, que es una experiencia como musical, ¿cierto? Si uno la quiere ver como en términos súper prácticos, el participar en una orquesta emula una organización, ¿cierto? Hay una coordinación, hay un proyecto común, hay un líder, hay distintos roles, ¿cierto? Y además el desafío inicial es súper difícil y es algo que es relativamente... no voy a decir fácil, pero notorio de mostrar que se está haciendo bien o no, ¿cierto? O sea, si todos van a tocar y sale súper desafinado y descoordinado, se va a notar. Entonces hay mucho incentivo y todo para hacerlo bien, y lo que está bien hecho se puede de alguna manera apreciar, ¿cierto? Perfecto. Entonces simula muy bien, yo creo, este ejercicio de ponerse desafío. O sea, yo cuando presentaba ese paper en conferencias a distintos lados, ponía una foto que yo literalmente saqué en Curanilahue de una partitura de un joven que estaba ahí practicando, de una cuestión escrita en un pentagrama lleno de de notas, corcheas, semicorcheas, en fin, súper difícil de leer. O sea, yo no entendía nada más de lo que estaba ahí, y cómo ellos parten viendo eso, que es como un lenguaje nuevo, totalmente simbólico, y lo aprenden y lo empiezan a coordinar con otro y todo eso. Y después viene la parte como el reforzamiento positivo, que después lo presentan en público, en sus comunidades, en sus colegios.
Por eso yo siempre he abogado que cada colegio en Chile debiera tener un teatro, ¿cierto? Un teatro multiuso para que haya teatro, para que haya música, para que haya danza, para que haya debate, ¿cierto? Todo lo que en el fondo tenemos que ahora preocuparnos de formar, ¿cierto? Y eso es un poco lo que vamos a profundizar después en el estudio. Pero de ahí viene un poco este interés y esta literatura. Y cuando me dicen, hagamos este desafío de ver a básicamente poner mujeres a hacer coding, ¿cierto? Que estaba súper de moda el aprender a programar y codificar. Y ahí a mí me dio como una especie de duda. Y dije, oye, pero ¿será que el codificar y el programar así como a nivel masivo, que en ese tiempo estaba muy de moda el tema de programar y está alguna experiencia exitosa, no sé, en India, en fin, como una forma de sacar a la gente de la pobreza o enchufarlo en un mercado laboral que tiene una productividad y una demanda creciente. Pero yo tuve esta duda y dije, pucha, quizás ¿será esto lo que necesitamos para el futuro del trabajo, cierto? Yeah. Entonces pensemos qué va a pasar en 20 años más, ¿ya? Y ahí hice un proyecto, mi primer proyecto, digamos, de futuro del trabajo, que ahí medía más unos indicadores que se llaman de riesgo de automatización, que armó un profesor de Oxford, se llama Carl Frey y Michael Osborne. Estos dos profesores armaron como un índice de automatización. Había otro índice de David Autor de MIT, que era de rutinización, ¿cierto? Cuán rutinaria es una tarea. Okay. Y está toda esta idea que las tareas es más delimitadas, rutinarias, repetitivas, en fin, son más codificables, eran más programables, entonces por ende era más fácil que uno viera automatización en el corto plazo. Un poco tenía otra forma de estructurarse el indicador de Carl Frey, pero iba un poco en la misma línea, al fondo de cómo tú estimas el riesgo de que algo sea reemplazable por tecnología, ¿ya? Y esta era la tecnología, incluía la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial pre-ChatGPT, claro, ¿cierto? Entonces era como Big Data, Deep Learning, Machine Learning, robots, brazos automáticos, todo en el fondo lo que podía reemplazar tareas, tanto algunas un poco más físicas y otras más rutinarias, en fin, cognitivas, pero simples, ¿ya? Okay. Y muchas veces más las no cognitivas, ¿cierto? Y si te está gustando este episodio, ayúdanos a crecer y así llegar a más personas. Si estás en Spotify, abre la aplicación desde tu celular, selecciona nuestro programa Inteligencia Artificial para los Negocios, pincha en los 3 puntitos y dale una valoración de 5 estrellas. Por otro lado, si estás en YouTube, dale like y suscríbete. Gracias por todo tu apoyo y por hacer este podcast cada vez más conocido. Y ahí entonces se decía, mira, lo que es cognitivo y más sofisticado y poco, y que, no sé, que tiene más autonomía, ¿cierto? Que cuando uno decide, por ejemplo, en la mañana qué voy a hacer hoy en mi trabajo, eso era muy difícil de codificar y de automatizar, ¿ya? Entonces de ahí viene. Y después ahora entonces aparece todo este boom, ¿cierto? De la IA generativa, ChatGPT, todo ese tipo de cosas, ¿no? Claro, los modelos de lenguaje grandes, Big Data, mayor capacidad de procesar, lo que viene a ser generación de imágenes, de texto. Entonces empieza a meter un área más como cognitiva, ¿cierto? De lo que hablábamos antes, de la escritura, de la creación, del leer, entre comillas, ¿cierto? No es que computadores lean, pero en el fondo te pueden resumir algo, claro, ¿cierto? Simulan una lectura, ¿no? Y te pueden resumir muy bien un texto. Después, lo mismo, ¿para qué decir? Los temas ya que tenían que ver con temas de números ya estaban automatizados con las tecnologías anteriores, ¿cierto? Todo lo que, no sé, pues sacar riesgos, cosas así, ya existía, ¿cierto? Lo que hace ahora la inteligencia artificial es que lo hace un poco más orgánico y más fácil, no obstante está todavía llena de desafíos, ¿cierto? Todavía no vemos los efectos tan patentemente en el mercado laboral, excepto en sectores muy directamente relacionado a la tecnología ahora es medianamente buena, que por ejemplo, edición de textos en inglés, ¿cierto? Cosas así, o incluso traducirlo. Ya, esos son sectores como bien acotados que están viéndose bien afectados. Las empresas que están metiéndole harto cabeza y recursos al desarrollo de estos nuevos cerebros, ustedes son más expertos que yo en esto, está muy focalizado en el tema de la codificación, ¿cierto? En el fondo, porque es el costo y lo que ellos entienden mejor de cómo hacerlo, ¿cierto? Claro. Hay muchos recursos involucrados en cómo puedo hacer que estos programas programen básicamente automáticamente y mejoren y todo no esté lleno de bugs y cosas por todos lados, claro, ¿cierto? Entonces, eso es como a grandes rasgos, creo, de dónde parte esta idea. Bien. Y respecto a tu pregunta, hay varias formas de verlo. O sea, a mí me gusta como separar un poco la pregunta, ¿ya? Entonces, primero uno podría pensar en los empleos que se pueden ver mayormente expuestos a la AI. Estos indicadores que existen hoy de inteligencia artificial tienen mucho que ver con la exposición
a la tecnología más que a distinguir si es que va a ser complementario o sustituto, ¿ya? Hay esfuerzos por tratar de hacerlo. ¿Qué tanto va a variar? Más que si varía para arriba o para abajo. Claro, eso es más difícil de saber si es que se va... Hay esfuerzos esto está booming también en la literatura, o sea, hay mucha gente metida, o sea, tratando de darle la vuelta a esto. Entonces hay ya esfuerzos y papers que tratan de acercarse a medir, por ejemplo, complementariedad versus como sustitución de tareas, ¿cierto? Esto hay que entender que las ocupaciones típicamente en estos modelos se entienden como una canasta o un vector de tareas. Por ejemplo, digo, Sebastián, esta es la persona Sebastián, estos son sus demographics, ¿cierto? Su género, dónde estudió, cuánto estudió, si estudió afuera, sino todo lo que en fondo puede explicar tu desempeño en el mercado laboral. Y después las tareas que tú haces, lo más detallado posible tratan de ser, ¿sí? Por ejemplo, la encuesta PIAAC de la OECD, que lo hace para la mayoría de los países de la OECD, tú tienes el tiempo y la frecuencia que destinas a hacer ciertas cosas durante tu semana. Entonces, tú presentas en vivo, tú coordinas equipos de forma virtual, en forma presencial, tú mandas mails, tú haces PowerPoints, tú levantas cosas físicas, todo lo que en el fondo, y ahí tú vas viendo ya, esto es lo que uno hace, ¿cierto? Y después lo que hace esta metodología, la que usamos la gente que estamos en este rubro, de estudiar estos riesgos, como, vamos a ver qué hace la tecnología que hoy están haciendo los humanos y ver qué fracción de esa canasta, digamos, de ese vector, es hoy posible hacer con la tecnología disponible. Entonces es muy difícil saber cómo eso se divide o se complementa. Eso es todo un tema que está mucho más en desarrollo, ¿sí? En fondo, ¿qué parte va a ser complementada, cuál no? Son por naturaleza las tareas, no son todas divisibles en infinitas partes, ¿cierto? Hay cosas que en fondo que no. Eso ya es como una cosa más técnica, pero a grandes rasgos uno puede pensar en eso y por ende ver la exposición. Por ejemplo, si uno dice, la AI hoy puede escribir mails, ¿cierto? Que algo que en fondo puede hacer, ¿cierto? Claro, sí. Pero de ahí ver cómo lo hace. ¿Va a ayudarte a ti a escribir mails o los va a automatizar los mails? Por ejemplo, de respuesta de correo si tuvieras, no sé, muchos clientes, ¿cierto? Cosas así. Después tú mismo no quieres mandarme un mail a mí para invitarme a este programa escrito por AI, porque yo lo más probable es que no te responda, ¿cierto? Claro. Que me voy a dar cuenta, este mail es genérico, quizás Sebastián ni sabe que me está invitando a este podcast, yo ni respondo a esos mails, ¿sí? Pero en el fondo, si tú me mandáis un mail que es muy distinta a la estructura de un mail que escribe un humano, uno todavía se da cuenta de eso, ¿cierto? Claro. Tiene ciertos errores, tiene una estructura que es más coloquial, nosotros nos conocemos de antes, ¿cierto? Sí, dato frica, ahí tú fuiste mi profesor de macroeconomía cuando yo estaba estudiando. Claro, bastantes años atrás, en nuestras vidas pasadas, entonces... claramente la aproximación es distinta, ¿cierto? Ya nos conocemos, estuvimos ahí, no sé, un semestre juntos en clase. Entonces no me va a mandar un mail tan formal, por ejemplo, ¿cierto? Tan así como... Entonces, ese tipo de cosas, como que ya, uno dice, ¿se pueden mandar mails? Se pueden mandar mails. Se pueden hacer, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero ¿cómo uno las va a usar, ¿cierto? Quizás tú para hacer un draft para un profesor que no conoce de otro lado, lo usáis porque te ayuda a hacer una cosa más estructurada y después uno lo edita un poquito, ya. Entonces, como que tiene utilidades y cosas que no. Entonces, también es importante incorporarlo en estas medidas, ¿ya? Y por eso, entonces, lo que yo veo es como, por un lado, sectores donde hay mucho empleo que está expuesto. Entonces, uno diría así, chuta, que hay un riesgo que si esta cuestión lo hace súper bien y llegamos a la, no sé, a la... Si los mails fueran usables, la persona que contesta muchos mails está mucho más expuesta potencialmente a perder ese tiempo. Pensando que a la velocidad que esto va mejorando, y uno mismo lo ha experienciado desde ChatGPT 2, que creo que fue el que partimos nosotros, o el 3, ¿cierto? El que salió más público, al que vamos ahora, al 4, más los otros que se han desarrollado, el Claude, en fin, ya está mucho mejor. Y esto, los que están metidos desarrollando esta tecnología... el mismo que hablábamos un rato, Mustafa Suleiman o el Sal Khan de Khan Academy, ellos dicen en 5 años esta cuestión ya te lo hace bien, ¿sí? Entonces hay muchas cosas como que están ahí que uno podría decir que está en una exposición y que en un corto plazo, ¿sí? Corto mediano plazo, depende de cómo queramos llamarle, podría ser ya hecho bastante bien con inteligencia artificial, ¿ya? Entonces, y ahí me gusta separar en este sector que hay mucho empleo involucrado, entonces ahí tiene un tema de política pública muy importante, que es decir, ¿qué vamos a hacer con estas miles de personas que quedan, ¿cierto?, expuestas a estos riesgos que quizás son reemplazables? Uno podría pensar, no sé, los call centers, ¿cierto?, que todavía no se ha hecho. De hecho, hay experimentos. El otro día había un estudio que se hizo creo que era en Suecia,
donde habían reemplazado... ¿El agente de servicio al consumidor? Claro, el servicio al consumidor lo habían reemplazado por ella y al poco rato, a la semana, tuvieron que volver a poner hartos humanos porque la gente al final... Uno mismo lo hace, ¿cierto? Cuando quiere hablar con un humano. Claro. Pero no sé, a mí me ha pasado con algunas empresas ya en Chile que uno logra solucionar, por ejemplo, algunos problemas ya interactuando con el chat. Hace un año uno decía como no quiero hablar con una persona, ¿cierto? Era como no me hagáis perder tiempo, ¿cierto? Sí, una amiga de Estados Unidos dijo, nos contaba el otro día que llamó para agendar una cita en el restaurante y le contestó algo que ella decía, no estaba segura si era un humano o una máquina. Hizo todo tal cual lo tenía que hacer, así como, oye, me tinca a esta hora, negoció incluso, menos, claro. ¿Ya? Lo agendó. Y resulta que después se metió al sitio web a investigar y efectivamente declaraban de que era un agente de inteligencia artificial. Le dijo, la primera vez en mucho tiempo que dudo que el nivel de perfección. Sí, pues por eso yo creo que estamos como rápidamente aproximándonos a eso y se ve en este tipo de cosas, ¿cierto? Pero claro, este experimento que yo se hizo hace un año, ¿cachai? 6 meses. Pero, en fin, tantos sectores que hay como mucho empleo y que puede ser empleo como... más precario quizá, entonces que es más difícil, sobre todo en economía en desarrollo, de recapacitar y en el fondo enchufar a todas estas personas en el mercado laboral y en su quehacer, ¿sí? Recuerda que el trabajo no es solo trabajar, sino que también te da una identidad, un quehacer, un propósito, ¿cierto? Entonces, como que eso yo creo que es algo que es de particular interés de la política pública, ¿ya? Por ejemplo, gente que trabaja en bodegaje, cosas en los supermercados, ¿cierto? Tanto atendiendo como en las reposiciones, en fin, hay hartos sectores. La agricultura ya se ha visto fuertemente como tecnologizada, ¿cierto? Claro. En Chile, que eso igual es un poco más rezagado, ahora ya después de la pandemia eso se avanzó bastante. Todavía obviamente hay que usar muchos humanos para ciertos tipos de situaciones. Claro, y de como tipos de cosecha y siempre. Por ejemplo, no sé, el caso de la avellana europea, que acá está fuertemente influida por la entrada de Ferrero, ¿cierto? Eso puede hacer cientos de hectáreas con unas maquinarias italianas especiales para hacerlo y muy pocas personas trabajando. Como está muy tecnificado todo ese sector, que hay una reconversión gigante en el campo, como el campo uno podría pensar entre la sexta y octava región, hacia, por ejemplo, la avellana europea. El otro día leí en el diario ayer que Ferrero está diciendo que esto todavía pueden crecer más. Claro. Copec anunció... te mentiría el número, pero no sé, miles de hectáreas en avellano europeo. Copec, como la misma Copec que va primera servicio, claro. Está como metiéndose en esto, pero con miles de hectáreas. Copec es una gasolinera acá en Chile que generalmente se caracterizaba por vender benzina, gasolina o nafta, como le llaman en Argentina, pero que se ha ido expandiendo cada vez a otros rubros. Uno como consumidor lo ha visto porque ya las tiendas de conveniencia que estaban en el Copec ahora están afuera. Y ahora esto que me acabas de comentar tampoco estaba dentro de mi scope. Como que aparte de benzina, ahora se están metiendo en temas de agricultura. De agro, pero un agro que es súper tecnificado. Yo creo que también por eso se meten. Porque en el fondo es un negocio que si sabes manejar bien la tecnología y todo y el monitoreo puede funcionar bien. Entonces es como un caso. Y después está el otro caso que son los empleos que su exposición y todo es mayor, ¿ya? Y ahí pasa a ser como otro tipo de profesional, ¿cierto? O sea, es como gente, por ejemplo, que se dedica a la programación o gente que se dedica a la finanza, a hacer análisis de financiero. El sector educación tiene una parte también importante que puede ser, está muy expuesto, lo más probable es que sea complementario, ¿cierto? Porque al final yo creo que hay una cosa muy humana en la interacción para el aprendizaje. Pero sí, por ejemplo, el fundador de Khan Academy, él está muy como abogando a estos tutores de AI, ¿cierto? De fondo tú puedes tener tu propio agente AI para cada... Piensa tú puedes tener esto para cada persona que va a un colegio en Chile, puede tener su propio tutor personalizado que maneja información, que le coordina la información mejor con el profesor para saberlo en qué va y qué falla. Así que uno mismo usa ChatGPT, ¿cierto? Para resolver dudas y cosas súper rápido. Entonces, yo creo que en esa como interacción entre la tecnología, el profesor y el alumno va a haber algo bien virtuoso que hay que pensarlo, ¿cierto? En el fondo no está hoy diseñado. Obviamente el reemplazo a pasarse todos a la tablet o al computador y todo está súper demostrado que no es... ya lo vimos con los computadores, ¿cierto?
estaba súper demostrado que no era muy, muy provechoso para el desarrollo cognitivo, socioafectivo, de habilidad interpersonal, en fin. Claro. Entonces hay que darle una vuelta a eso. Entonces, y está en este segundo grupo que está como muy expuesto. Idealmente hay que dar una vuelta de cómo recapacitar a estas personas para que sean complementarios y les saquen provecho y hay un aumento de productividad en su trabajo más que sean reemplazados, ¿cierto? Perfecto. Tú hablaste de exposición, hablaste de empleos relacionados a tecnología, también empezaste a hablar de algunos que no son tan directamente programadores o cientistas de datos, sino que son temas de finanzas. ¿Hay alguna otra como profesión que quizás está expuesta pero que no es tan obvia a primera vista? Se habla de los abogados. ¿Ya? Sí, se habla de los abogados. Por ejemplo, hacer un contrato. ¿Sí? Todavía los abogados hacen contratos de compra-venta, laborales, o sea, hay todo un rubro ahí de contratos, ¿cierto? Eso hay un espacio importante hoy, quizás no va a ser el contrato 100% de AI, pero va a ser un borrador súper bien hecho. Para acelerarlo, como lo llaman. Claro, acelerarlo. Entonces, si antes teníais muchos abogados haciendo borrador y todo con el detalle, quizás necesitáis menos abogados y más tecnología que te ayude a hacer más borradores. Y por otro lado, si tú eres un firmante de ese contrato, la revisión. Tú tampoco, o sea, ¿caché? Tampoco hay quizás un tipo que uno tiene un amigo abogado y le dice, oye, ¿qué te parece este? Le ve una mirada y dice, no, está bien, o pucha, no, fíjate en esto, en fin. Entonces, ese tipo de cosas uno lo va a poder meter o sea, ya se puede hacer, digamos, ¿cierto? Tú lo metí, oye, este contrato hace sentido, está bien, ¿cuáles son las áreas, no sé, pues grises o de disputa que después yo puedo tener problemas? Entonces, piensa tú, los abogados. No te voy a decir que lo hemos hecho, pero hay experiencias cercanas con algunos proveedores. ¿Viste? Por eso, yo no entiendo que aquí hay mucho. Entre más largo sea, más complicado, ¿cierto? Claro. Entonces, eso por un lado. Para Estados Unidos es más fuerte, porque en Estados Unidos están los que le llaman los paralegals, ¿cierto? Que revisan todas las cientos de páginas de cosas escritas como anteriormente, ¿cierto? Sobre casos. Entonces, eso ya se puede hacer súper automatizado hoy. Obviamente, no sé, para litigar, para buscarle el ángulo, pero esa cosa todavía yo creo que va a haber un arte ahí de los abogados. Pero para cosas como quizás más rutinarias y todo, que antes igual eran como cognitivas, hoy quizás eso ya lo podía empezar a mover. Y en el otro espectro, en lo que no está tan expuesto, ¿hay algún listado de cosas que...? Sí, ahí te tengo que contar un poco. Y otro ejemplo que me gusta dar es el de finanzas, ¿ya? Porque me pasó una vez que empecé un proyecto después de la pandemia, un poco se acabó con una empresa del retail, ¿ya? En Chile. Y ellos habían achicado muy fuerte su departamento de finanzas, pero muy fuerte, ¿ya? O sea, de pasar, no sé, de 50 personas a 7, una cosa así. ¿Sí? Y yo quedé plop, o sea, que quedé choqueado. Yo estaba ni siquiera en la AI, esto era como automation, yo estaba en esa historia, esa fase antes de la pandemia. ¿Sí? Entonces, yo quedé plop y les digo, oye, sí, pero ¿quiénes son estas personas? ¿Qué van a hacer? ¿Por qué no los reubican en la organización y todo? Y ellos fueron muy honestos, lo que me pareció bastante bueno, que en el fondo era muy difícil reubicar a estas personas porque eran gente muy capacitada, con posgrado y todo, que venían haciendo una pega como súper, entre comillas, respetada, buena, todo importante en la organización. Entonces, como que moverlos no era tan fácil, como por la parte más como de frustración, de ¿cachai? Más socioafectiva, política, más que técnica. O sea, gente capaz, súper capaz, yo creo. Entonces tenían que vivir su propio proceso, digamos, de reconversión y de verse que en el fondo lo que ellos venían haciendo, por ejemplo, reportes financieros de, no sé, Asia o toda la semana, ya eso era muy fácil de hacer con un buen programa que te agarrara los indicadores relevantes, te lo ordenara en un papel y fuera fácil de leer para todo. Entonces ahí me chocó por el lado de que increíble que ya esto se puede hacer, ¿cierto? Es una empresa grande y toma decisiones como que involucran hartos recursos y todo, o sea que los errores son caros, o sea, para que ellos estén confiando en eso porque están más o menos seguros que lo hace medianamente bien. Y lo otro que me chocó más fue el tema de la reconversión, del fondo de que no vieran un espacio de reconversión, ¿ya? Que después podemos volver a este programa que a mí me tocó evaluar con otros colegas de reconversión, que es súper interesante porque cambia la lógica de la reconversión. Ahí podemos hablarlo con mayor detalle. Pero entonces estaban estas, como que te decía, mayor cantidad de empleos expuestos, mayor grado de exposición.
Y después, respondiendo a tu pregunta, las que podrían tener menos, que sale muy notorio en el estudio que hicimos con Claudio Bravo de la Adolfo Ibáñez, es que aparecen dimensiones o habilidades en esta canasta de tareas que te decía, que de alguna manera son las que te dejarían mejor parado frente a la inteligencia artificial. ¿Ya? Okay. Y esas son, y esto estoy hablando, nosotros tenemos microdatos de personas en 7 países de América Latina, con su detalle, son como cientos de miles de observaciones, o sea, no es como un estudio que entrevistamos a 4 personas, ¿cierto? O sea, hay un trabajo acá detrás bien importante, como econométrico, con datos súper bien levantados por la OECD y el Banco Mundial, en fin. Y en ese contexto aparece la creatividad, el pensamiento crítico, la flexibilidad o la autonomía, ¿cierto? En el fondo tener autonomía, las habilidades interpersonales o de management, ¿cierto? Entonces, las capacidades de liderazgo, ¿sí? Entonces, y esto también ya aparecía en los de automatización, ¿sí? No eran exactamente los mismos, pero también aparecían cosas muy parecidas en cuando yo estaba estimando los riesgos de automatización en este proyecto que te conté antes. Entonces, claramente hay un área ahí que para las mismas ocupaciones, como, no sé, abogado, financiero, ingeniero comercial, van a tener que, yo creo que, reconvertirse hacia algo que sea más de management, en fin. No todos, obviamente, van a necesitar abogados y ingenieros que programen las cosas que en fondo sofisticadas, pero para los que quizás no estaban haciendo algo muy sofisticado, que ya es como automatizable, quizás es mucho mejor que se dediquen a manejo de equipo, liderazgo, otro tipo de cosas. Eso por un lado. Y después aparecen otras industrias, por ejemplo, la industria del cuidado, ya sea de niños pequeños o de gente más adulta, que es algo que todavía es muy humano, que requiere mucha como conexión emocional y todo, empatía, matices. Esas son industrias que están como súper blindadas. La educación, si lo pensáis también, los niños más chicos también. En fin, o sea, hay como... Y también para grandes, o sea, la educación, ese rol como del profesor y la cosa humana, de todo eso, eso va a estar. Pero en el fondo se va a empezar cada vez más a complementar con la inteligencia artificial. Ya, perfecto. Y en la investigación tocan algo que a mí me llama mucho la atención y me gustaría tener tu opinión al respecto, es que hablan de que el impacto no necesariamente es igualitario. No es como que a todos los sectores les va a impactar o a todos los programadores les va a impactar por igual, sino que hay ciertas variables que afectan. Entonces, me parece haber visto algo que tenía que ver con el género. No sé si tú vos puedes contar un poco más con respecto a eso. Sí, mira, cuando nosotros hicimos el estudio de automatización, notaba que a las mujeres en América Latina el efecto era 2% mayor, ¿ya? Que para los hombres de automatización, ¿ya? Lo que era opuesto al resultado típico de Estados Unidos, ¿ya? O sea, en Estados Unidos los hombres siempre tenían mayor automatización y tuvieron más, porque en el fondo lo que más se automatizó en Estados Unidos fue como la clase media que trabajaba en la manufactura, ¿cierto? Los autos y todo eso. Entonces eran como hombres que trabajaban eso. Y esto en el fondo, y lo que observamos de este estudio que hicimos de AI, el efecto, o sea, la exposición, no el efecto, estamos viendo efectos, como la exposición es mayor en mujeres que en hombres también, y es por la naturaleza de lo que hacen las mujeres en las ocupaciones, ¿ya? Okay. Entonces, si están haciendo cosas que hay más capacidad de automatizar, por ejemplo, la interacción con clientes y marketing son áreas que están súper como afectadas hoy por la AI. Entonces, si hay muchas mujeres trabajando en eso hoy, en venta, marketing y todo, ¿no? Es probable que en el fondo estén más expuestas y en un grado puedan ser reemplazadas y en otro grado puedan ser complementarias. Eso todavía es difícil de saber como qué va a pasar, ¿ya? Y eso también es importante entender que es una decisión del país, de las políticas públicas, de la empresa, de también lo que hagan las otras empresas en el mundo, que ahí lamentablemente se nos escapa de nuestra capacidad de acción, ¿cierto? Nosotros podemos hacer con suerte lo que atañe a Chile o América Latina, si hay gente ahí escuchándonos de otros lados, pero hay mucho de estos desarrollos y todo, y el límite de lo posible y lo ético, lamentablemente lo está poniendo otra gente, ¿cierto? Claro. Entonces nosotros tenemos que ver cuánto de eso restringimos, adaptamos. Por ejemplo, dejar que proliferen tecnologías que solo reemplazan trabajo y no generan aumento de productividad puede ser súper nefasto al final para la sociedad como un todo, ¿cierto? Entonces hay que ver bien qué cosas se permiten hacer, cuáles no, en qué medida. Obviamente las que aumenten productividad son súper importantes, ¿cierto? Eso es lo que todos queremos, ¿sí? Ojalá podamos, no sé,
llegar a la semana de 4 días de trabajo, ¿cierto? Que ya se ha piloteado, por ejemplo, en Inglaterra con muy buenos resultados, como a escala igual, ¿cierto? En empresas grandes y todo en distintos lados. Estudios bien hechos, bien identificados y muestran que hay aumento en productividad incluso, o sea, ni siquiera cae, el output total aumenta, la productividad como per cápita aumenta, entonces por hora, todo, o sea, entonces como yo creo que hay una oportunidad que Chile todavía estamos lejos, estamos avanzando hacia las 40 horas y como bien gradual, que me parece súper bien que sea gradual, además porque vale un costo laboral, ¿cierto? En un contexto que el mercado laboral no está tan pujante, pero si tomamos las oportunidades que esto le está dando a Chile en industrias nuevas, ¿cierto? Data center que nos hemos metido súper fuerte, hay mucha inversión ahí. Hidrógeno verde, ¿para qué decir? Este proyecto francés de 16.000 millones de dólares que lo metieron al Servicio de Impacto Ambiental es brutal, ¿cierto? Es prácticamente un poco menos de la mitad de lo que se invierte anualmente en Chile. Entonces, hay proyectos ahí que pueden generar cambios estructurales y si uno se enchufa en eso, en fondo puede ganar productividad, liberar recursos humanos para que se metan en esa industria y las otras ser más productivas. ¿Qué pasó si tú lo pensáis bien? No sé si has mirado las gráficos de la productividad del agro en Estados Unidos. O sea, Estados Unidos trabajaba el 20-30% de la gente en el agro al principio del siglo pasado y hoy trabaja el 2%. ¿Sí? Y el output es mucho mayor, ¿cierto? O sea, alimentan a más gente, exportan, en fin. Entonces, como que hay un espacio ahí de aumento en productividad y todo y que al final la inteligencia artificial nos traiga beneficios personales, grupales, sociales, en fin, ¿cierto? Yo creo que eso es lo que todos esperamos, ¿cierto? O si no, es como medio distópico, ¿cierto? Exactamente. ¿Interesado en adoptar la IA en tu empresa? Pues te tengo buenas noticias. En Evo Academy diseñamos distintos cursos corporativos sobre cómo adoptar tecnología e inteligencia artificial. Ofrecemos cursos tanto para ejecutivos, donde explicamos de forma didáctica cómo entender el potencial de la IA, como para equipos técnicos, donde mostramos cómo puedes construir aplicaciones utilizando modelos de lenguaje, entre otros varios cursos. Visita nuestro catálogo en evoacademy.cl/cursos-corporativos o en el enlace que te dejamos en la descripción del podcast y lleva a tu empresa al siguiente nivel. Y ahí hay un tema que a mí en lo personal me preocupa harto, porque sucede que generalmente en la parte tecnológica hay mucha gente que habla de que, oye, ahora como tenemos mucho acceso a la educación, como que cualquiera se puede educar en YouTube o educaciones gratuitas, universidades dando cursos gratis por internet, etcétera, como la información está más disponible que nunca, se presume de que en el fondo esto podría de algún modo beneficiar a gente que está en estatus socioeconómicos que antes no podía pagar ese acceso a la educación. Pero hay otras también investigaciones que tienden a decir, oye, pero no lo miremos tan así porque cuando una persona tiene buen nivel socioeconómico está mejor preparado para abordar una ola de automatización, tecnología, donde requiere esas habilidades. Sí. ¿Te ha tocado ver algo al respecto? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Mira, esto es bien interesante. Cuando yo estaba haciendo estos estudios de automatización, ya que era una muestra de países bastante parecida, ¿ya? Tú ponías la variable educación superior, ¿cierto? No. Y eso te daba era el efecto más grande en magnitud y además muy, muy significativo, ¿ya? En todos los países, en la suma, en la todo. O sea, como en todo eso era como uno podría pensar, entre comillas, como un seguro, ¿cierto? Te decía que el que más se educa tiene menos probabilidad de ser reemplazado porque está en posiciones de más, no sé, gerenciales, en fin, entonces está en más arriba. Ahora, cuando hicimos el estudio de inteligencia artificial, da al revés, ¿cierto? Como que el efecto es el más fuerte y todo, pero positivo en el sentido de la exposición, ¿cierto? O sea, es como estás más expuesto, ¿ya? Porque, claro, la gente que se dedicaba, no sé, a las industrias creativas, al diseño, a la arquitectura, a todo eso, a la escritura, era gente muy preparada, así que venía como generalmente como con buena educación, estudiaba en buena universidad, en fin. Muchos años y podía, no sé, los escritores, bueno, son como una habilidad muy escasa, ¿cierto? Los periodistas, en fin. Entonces, estaba todo esto que era muy como difícil de educar, por decirlo. Entonces, la gente que era buena en eso era muy, muy importante. Y entonces tenían como un seguro frente a esto otro. Y estaba toda esta idea de que todavía hay un componente importante, sobre todo para las industrias creativas, de cosas que uno quizás no desea
como sociedad que lo haga la inteligencia artificial, la música, la pintura. O sea, yo creo que es interesante ver qué pasa y qué hace y todo, es interesante, pero la idea de que todos estemos escuchando música hecha por allá y leyendo poesía hecha por ahí es como muy difícil, ¿cierto? No tiene, es como distópico, no tiene mucha gracia, ¿cierto? Hay un meme en internet que dice que ojalá la inteligencia artificial... ojalá avanzar en la tecnología para que la tecnología pudiera eventualmente hacer lavarme la loza, lavar la ropa, ordenarme la casa, y yo poder dedicarme a hacer imágenes, a hacer música, etcétera. Y lo que vemos es que está pasando al revés. Sí, uno está lavando la ropa, ¿cierto? Claro, mientras el otro hace las canciones. Es cierto, sí, es divertido, es como sí. Pero es igual, yo creo que es porque se está probando, yo creo que eso va a decantar por su propio peso. No obstante, ayuda mucho. O sea, yo, a mí me gusta mucho la música, además toco, y me ha tocado leer biografías de músicos que me gustan y todo. Y ahí ponte tú, divertido, uno se imagina que se les caía como de maná del cielo las letras y todo, y no, pues a veces iban en unos viajes así de estas como tours. Ya, por ejemplo, Luis Alberto Spinetta iba en un tour entre Rosario y Córdoba, y estaba escribiendo la letra de una canción que es muy bonita, y le iba preguntando, y ya con un diccionario, y luego iba preguntándole, oye, ya, pues, una palabra que termine en él y no sé qué, y cuando escuchaste igual estaba como, te decís, pucha, no puede estar haciendo esto Spinetta, ¿cachai? Claro. O no sé, Bob Dylan, que le dieron el premio Nobel de literatura, ¿cierto? Para hacer letras muy, muy bonitas, muy potentes. Tú no te imagináis con el diccionario buscando algo que rime, ¿cachai? Pero en el fondo igual hay que hacerlo en algún minuto, digamos, para que la cuestión suene bien. Y está esta historia más divertida, que justo el otro día un amigo me la compartió, no, yo la había visto hace tiempo, que es un italiano que en algún minuto, creo que a finales de los 90, hizo una canción en inglés que decía pura como incoherencia, pero que sonaba como bien, ¿cachai? Como palabras en inglés que sonan bien, como de broma, ¿cachai? En estos típicos como Rojo Fama contra Fama de Italia, y fue un hitazo, la rompió, grabó, fue la canción más escuchada el verano en Italia, y todos estaban felices con su canción que no decía nada, ¿cachai? Pero también se tomó por el lado divertido, como que también pasa eso a veces, porque puede ser como cómico, en fondo, hacer algo así, pero si lo hace una máquina quizás no es tan cómico, no sé, ¿cachai? Claro. Pero en fin, ¿en qué estamos? Como el tema de cómo eventualmente la educación impacta en si esto va... Claro, entonces tiene esto que antes era un seguro y ahora es menos un seguro, o sea, tú tienes áreas de la medicina que el rol del médico, que estaba el ojo médico, ¿cierto? Esta cosa del expertise, de la experiencia, o sea, los médicos que tenían mucho carrete y todo, pucha, eran muy buenos para detectar cosas porque habían visto muchas cosas, ¿cierto? Muchos casos anteriores, en fin. O habían operado mucho. Entonces ahora con los robots que operan, con los diagnósticos sobre todo de imagen, ¿cierto? Que detectan, no sé, pues, tumor y todo, mucho mejor que los humanos. De hecho, hay un estudio que se hizo en Estados Unidos que es bien curioso, es como paradójico, pero tratan de hacer ya, ¿qué es mejor? ¿El humano solo, la máquina sola o esta idea que uno tiene que es como el cyborg? Así hagámoslo juntos. Y claro, el humano solo igual lo hacía bien, parecido al computador solo. El computador era un poquito mejor, pero no así como que uno dijera brutal. Pero la mezcla mal. La mezcla era peor, porque el fondo del humano como que desconfiaba lo que le decía, así como que le enredaba su prior, ¿cierto? Lo que él tenía. Entonces al final generaba más ruido que información valiosa, que es bien curioso el resultado. Ese era un estudio en medicina específicamente. En medicina, sí. En radiología, sí. Eso es como lo que más se ha metido muy fuerte hace tiempo, antes de la AI, en fondo, como la conocemos hoy, cuando había pattern recognition, se llamaba, digamos, los 90, ya estaban metidos en esto hace rato, ¿cierto? Pero claro, entonces ahí el rol de la educación yo creo que tiene que cambiar, ¿cierto? O sea, obviamente hay que mantener las cosas básicas, leer, escribir y todo, pero tiene que haber un foco importante en pensamiento crítico, en creatividad, en flexibilidad, en resiliencia, en aprender a equivocarse y volver a partir, en aprender a conocerse uno mismo, ¿sí? Lo que decía Sócrates, ¿cierto? Conocer a tú mismo, que después lo tomaba Sun Tzu, ¿cierto? Que se enseñan todo, me imagino tú lo viste en la escuela de negocios en Harvard, que lo enseñan mucho, el Sun Tzu, ¿cierto? El arte de la guerra y todo. Sí. Que el primero es como know thyself, ¿cierto? Como conócete a tú mismo. Porque eso es lo que te va a permitir que no te engañen, pues. Al final uno mismo, o sea, lo que me contabas antes de esta persona que llamó a un restaurante y todo, eso fue buena onda. Pero imagínate al revés, pues te llama alguien diciendo que es tu primo de no sé dónde, no, y hoy que te transfiera plata. O sea, ¿me entendí? O sea, puede pasar o para cosas políticas, ¿cierto? Que eso ya lo vimos con el escándalo de Cambridge Analytica, ¿cierto? Claro.
O sea, hay un tema que no es menor, que es como que hay que enseñar mucho a las personas, a los niños, a todos los jóvenes, a los adultos también, que muchas veces les cuesta más, como no crecieron como con toda esta tecnología y todo, les cuesta más a veces distinguir lo que es verdad de lo que es mentira, o fake, digamos. Yo creo que hay un rol como súper importante del foco, ¿ya? Y obviamente yo creo que todas las carreras deberán aprender, como no sé, como todas las carreras aprenden a escribir ensayos, ¿cierto? Claro. Y a presentar, no sé, nosotros, ¿te acuerdas? Ahí en la FEN teníamos estos talleres de habilidades, ¿eh? Sí. Que era como presentar en público, no sé qué, todo, saber, no sé, cosas como elementales para desenvolverse en el mercado laboral. Yo creo que en esa cajita yo creo que hay que meter AI, ¿cierto? Como nosotros sabíamos usar Word, Excel, claro. En el fondo, como, no sé, como que hay que meter algo ahí de saber usar a gente, de para qué te sirven, cómo usarlo, cómo escribir los prompts correctos, ¿cierto? Que te ayuden, porque a veces si escribir mal el prompt te tira cualquier output, ¿cierto? Entonces yo creo que hay un espacio importante, tanto de lo no cognitivo, lo socioafectivo, lo más humano, si se quiere, y también lo técnico, ¿cierto? Y esta mezcla de estas dos cosas, para no ser engañado, para saber sacarle provecho en todas las áreas, ¿cierto? Perfecto. Oye, entonces, recapitulando un poco, entonces, de alguna manera estamos viendo como dos olas de automatización, la que ocurría antes de esta IA como más generativa, un poquito más flexible, y la de ahora, que está un poco afectando a este escudo que teníamos de la educación superior, ya no es un escudo. Y en ese sentido, estamos viendo, tú decías también, de que está impactando, o sea, que está exponiendo más a las mujeres que a los hombres. ¿Hay algún otro indicador de desigualdad, por decirlo así, en este impacto? Sí, mira, es súper importante esa pregunta. Hay un resultado que tenemos nosotros en la investigación que hicimos con Claudio Bravo, que muestra los deciles de ingreso, ¿ya? Y cómo en el fondo observamos dos cosas que son bien interesantes, que obviamente están relacionadas. Una, que aumenta el empleo en los deciles de más ingreso. O sea, la gente igual se está moviendo hacia como empleos como con mejor paga, digamos. ¿Ya? Pero está cayendo el salario como per cápita, ¿sí? Que es un poco obvio por una cosa como casi oferta y demanda. Pero en el fondo, y esto es como contrario al resultado típico que se encontraba para Estados Unidos, los países desarrollados de la ola anterior de automatización, que se hablaba de la polarización, ¿cierto? Que habían dos polos, la gente ganaba menos, los que ganaban más, que estaban viendo aumentados sus salarios proporcionalmente, digamos, y la clase media de Estados Unidos, su salario real es menor que en 1970, al día de hoy, ya su poder de capacidad de compra. Olvídate después de esta inflación que hubo ahora, que está rampante en Estados Unidos, o sea, aún peor. Este resultado era antes de la inflación rampante, entonces imagínate. Entonces hay gente que ha visto caer mucho su poder adquisitivo, sin contar lo que ha aumentado el precio del real estate, ¿cierto? De lo inmobiliario en Estados Unidos. Entonces, esa gente de la clase media está como súper, o sea, el sueño americano para esa gente se le puso bien difícil. Un poco uno ve lo mismo de alguna manera en Chile, ¿cierto? Como en otra escala, pero también está, como eso mismo un poco está pasando en Chile. Pero lo que vemos que los pocos estudios que se han hecho de polarización en economía en desarrollo muestran que no hubo, porque tampoco nunca nosotros tuvimos esta clase media industrial, ¿cierto? Que la tenían los países europeos principalmente. Claro, la clase media que se dedicaba a la fábrica. Exacto. Okay. Sí, entonces, algo había con Huachipato, ese tipo de cosas. Bueno, pero no era masivo. Y hubo también en los 60 y 70, ¿cierto? Como en Chile, pero eso también para la crisis de los 80 y todo, como que eso desapareció. Pues cuando Chile se abrió unilateralmente al mundo, todas esas industrias como que murieron anticipadamente. Digamos. Y después eso nos permitió de alguna manera también que todo nuestro desarrollo vino de industrias que venían como con productividad más creciente. Y por eso tuvimos un éxito, ¿cierto? En todos los 90. Pero volviendo a esto, entonces, y hay otro estudio que hizo la profesora Jan Lafortune de la Católica, que también es la directora del Núcleo Milenio, que yo soy investigador, con otro colega ahí, con Alexander Janiak, sobre polarización también en América Latina y todo, y tampoco encuentran, ¿ya? Está el estudio de ellos y uno de Maloney y otra persona del Banco Mundial que hicieron lo mismo y tampoco encuentran. Pero ahora sí nosotros encontramos un efecto bien interesante que es como igualizador, ¿cachai? Como que igualiza un poco para abajo si lo pensáis, pero en el fondo estamos viendo que los salarios en los que como que los que ganan más están cayendo y están dando más gente a ese bin, ¿sí? a ese segmento. Y eso es bien... estos son datos que tienen sus limitaciones. Esto es un delta de 10 años, tenemos 2 puntos en el tiempo de salario. O sea, no es como un súper resultado, digamos, de tomárselo con un grano de sal, pero es lo que observamos. O sea, el salario está cayendo en el 20% que gana más en estos países en América Latina
y el empleo está aumentando en esos también. O sea, se están moviendo hacia allá, de alguna manera, lo que puede ser algo positivo, pero está cayendo el salario. Entonces, y eso es igualizador de desigualdad. Es como que un poco antes observamos que los que le estaban ganando más estaban ganando cada vez más, y la clase media y la clase baja no lograba como este despegue, ¿cierto? Entonces ahora estamos viendo que quizá eso se está como de alguna manera nivelando, ojalá para arriba, ¿cierto? O sea, también el proteccionismo como del nivel socioeconómico previo no es tanto así. Ahora hay más gente entrando a tu nivel socioeconómico, ¿no? Esos son otros estudios que nosotros no lo hemos hecho. Ya hay otros estudios que se llaman de dinámica de pobreza. ¿Ya? Hay uno ya relativamente antiguo que hizo Ante Contreras con Christopher Nielsen, que fue con el profesor de ahora de Yale, que es un alumni destacado de la FEN, ¿cierto? Que fue con el que hicimos la cosa Talento Digital, el proyecto que vamos a conversar después. Pero él hizo hace 1000 años este estudio que mostraba la dinámica de pobreza y mostraba cuánto la gente entraba y salía de la pobreza. Y en Chile era altísimo. También un estudio con sus limitaciones, pero era porque el 80% de los chilenos había entrado o salido de la pobreza en los últimos 10 años. Algo así era el resultado en esa época. Y eso te habla que en el fondo nadie está nadie tiene un seguro tampoco de no caer en la distribución del ingreso, ¿cierto? Esas cosas, perder el empleo en forma relativamente sistemática y es complicado, ¿cierto? Y hoy está pasando con la gente mayor, ¿cierto? La gente que antes mayor era como sobre 60, ahora ya es como sobre 50, ¿cierto? Va como bajando esa capacidad de encontrar trabajo, de reconvertirse, ¿cierto? Y hablando de reconversión, en el fondo estamos hablando un poco de que hay ciertos trabajos que están más expuestos, hay situaciones que están pasando, protecciones que teníamos que no están ocurriendo, por lo tanto probablemente algún grupo de la población va a necesitar más entrenamiento, va a necesitar adquirir habilidades que no tenía, y ahí hay distintas experiencias, distintas políticas públicas. Tú hablaste de que tuvieron que investigar un poco este programa que se llama Talento Digital, o Talento Chile, no sé. Sí, Talento Digital para Chile. Sí. Perfecto, eran las dos al mismo tiempo. Sí. No sé si nos podéis contar un poco primero una breve introducción de qué es el programa y un poco lo que han encontrado. Sí, este programa es un programa que participa el CENSE, que es el servicio de capacitación del gobierno del Estado de Chile, digamos, tradicional. La SOFOFA, ya que para los que no son de Chile es como el gremio, uno de los gremios principales de los empresarios. Fundación Chile, que es una institución bien particular que promueve el desarrollo tecnológico de Chile, que también es público-privada, y el BID también en su minuto participó ahí con el Banco Interamericano de Desarrollo, con un poco de cooperación técnica y algo de recursos también, ¿ya? Y está Invest Chile, hay varias otras como instituciones involucradas, ¿ya? Entonces es un proyecto bien interesante en su institucionalidad, ¿cierto? Y está alojada la gestión en la Fundación Chile con asesoría de CODEA, que es una empresa, fundación de coding, digamos, de bootcamps bien exitosa chilena, ¿cierto? Entonces se hace este programa para satisfacer una falta de profesionales capacitados en habilidades para la economía digital. Así está como planteado en ese minuto. Ahora ya están enseñando inteligencia artificial y otras cosas, pero cuando partió esto hace ya, no sé, 5 o 6 años, tenía un objetivo de llegar a 16.000 personas en 4 años, en los 4 años siguientes a que montaban el tema. Esto ha ido aumentando, se han ido metiendo más y más becas de distinto tipo. De hecho, acaban de lanzar paso el dato, abrieron ayer, de Google, ¿sí? Para hacer los cursos de Google y certificados de Google, podemos hablar de eso después. Y esas solas son 5.000, o sea, es como mucha gente, ¿sí? Estos son volúmenes súper grandes para el estándar chileno de los programas públicos en general. Y lo del bootcamp era muy interesante porque cambió la forma de entender la capacitación en Chile. ¿Sí? En Chile la capacitación, más que la reconversión, la capacitación estaba muy vinculada a la lógica tradicional de que el trabajador trabaja en una empresa y esa empresa provee, ¿cierto? Todo. Paga los servicios sociales, ¿cierto? Las pensiones, ¿cierto? Te contribuye. Te descuentan, digamos, te contribuye a la salud, todo, está todo asociado como a ese contrato, ¿ya? Y estaban los códigos CENSE, ¿cierto? Que había una franquicia tributaria y ellos podían como apelar a esa franquicia tributaria que lo podían tirar de alguna manera como a gasto, lo que invertían en sus trabajadores en capacitación. Todos los estudios que se han hecho de las franquicias tributarias dan que el efecto es cero negativo.
se hizo una comisión de economistas súper destacados chilenos que la presidió Osvaldo Larrañaga, profesor ahora de la Universidad Católica, que era profesor nuestro en la Chile hace un tiempo. Y él presidió esta comisión que un poco trató de decir, ya, pues veamos qué se ha hecho el mundo, cómo esto funciona, vio los datos y era como, es que en verdad hay que reformular este sistema. Y si bien el sistema todavía existe, yo creo que es muy importante en el cortísimo plazo como hincarle el diente y pensar cómo transformarlo, ¿ya? Como que creo que algo que hay una institucionalidad que ya está quedando muy obsoleta. Y que cuesta mucho entrar, la verdad. Además, sí, tenía experiencia. Sí, acabamos de ser aprobados. Para proveer con Evo Academy, claro. Exactamente. No, además tiene costos de entrada, por ponerlo de alguna manera, tiene costos de entrada. Y después hay un tema de incentivo, ¿cierto? Muchas veces las empresas no tienen el incentivo a capacitar tan bien al trabajador porque dicen, pucha, lo va a capacitar y se va a ir, ¿sí? Claro. Entonces, como que lo va a hacer como más atractivo para el mercado. Entonces, hay un incentivo medio perverso ahí de ese sistema. Y el talento digital, la gracia que tenía es que la población objetivo era, si bien no en su totalidad, pero incluía gente desempleada, estaba más orientado a la persona, no a la empresa. Acá la empresa no tenía pito que tocar, como se dice en Chile. ¿Sí? No había mayor injerencia, sino la persona decidía voluntariamente hacer cursos que le parecían atractivos, ¿ya? Y los cursos eran Java, JavaScript, UX, UI, Python, cosas de esa naturaleza. Habilidades fuertemente técnicas de programación. Fuertemente técnicas. Tiene el programa un componente muy, yo creo, pequeño, ya, de como lo que le llaman IVA presto laboral. Entonces, que, no sé, para hacer un currículum bien, algo de habilidades para el trabajo. Pero nosotros hicimos este estudio con Christopher Nielsen y otro colega de nosotros de la Universidad de Yale, con la coordinación de la DIPRES. O sea, la DIPRES en el fondo nos pidió a nosotros que hiciéramos este estudio. Uno concursa, ¿verdad? Un fondo súper, también pasó el dato, un fondo bien interesante chileno, que es el Fondo de Evaluación de Políticas Públicas, Fondo de Impacto de Evaluación de Políticas Públicas, y uno como que le plantea a la DIPRES que quiere evaluar empíricamente y causalmente un programa del Estado, y uno lo evalúa. Y ellos te ayudan a tener los datos y todo. Entonces a ustedes les tocó evaluar este programa. Nosotros pedimos evaluarlo, ¿sí? Y uno tiene que tener la firma del CENS y toda la gente para que se dejen evaluar, porque en el fondo no todo el mundo quiere ser evaluado. Entonces nosotros, por suerte, el CENS, Fundación Chile, están todos súper interesados en saber cómo esto estaba funcionando y todo. Y ahí, entre ese contexto que te voy a contar ahora a continuación, los impactos que encontramos en las personas. Después, al final, hicimos unos focus group con las empresas y como para entender un poco cómo ellos veían este programa, ¿ya? Y ahí salió que, oye, ¿sabes que son súper, sabes que técnicamente en verdad saben lo que dicen que saben, digamos, o sea, están bien preparados. Y hay empresas medianamente grandes o grandes de frentón que los contratan, o sea, Microsoft, cosas así, de ahí para abajo, digamos. Pero dice, pucha, la parte, justo lo que estaba hablando antes, la parte interpersonal, del liderazgo, de saber expresarse, de poder negociar, acordar, toda esa parte muy débil. Y otro tema que no es menor, que también es algo que quería resaltar hoy, el tema del inglés. O sea, no tienen un comando mínimo de inglés que en Chile debiera ser obligatorio para todos los niños, sobre todo que en el preescolar y en la básica es mucho más barato de hacer. Porque tener, no sé, profesores de biología en inglés, eso ya es como, pucha, ya demasiado complicado. Pero profesoras o profesores de educación más general que puedan ir enseñándole inglés y capacitarlo en eso, yo creo que es como una fruta baja, no sé cómo decirlo en español. Una oportunidad. Una oportunidad. Lista claro, está lista ahí y como que nadie la ha tomado mucho, todavía no entiendo muy bien por qué. Pero en fondo son temas de política pública que hay que empezar a priorizar, ¿cierto? Porque si no va también generando mucha desigualdad entre los que sí están recibiendo esa educación y los que no, ¿cierto? Claro. Entonces como que va a ir como acrecentando esa brecha que hablábamos antes. Eso, entonces, por el lado de esta conversación que tuvimos con la empresa. Y pasándonos a los resultados ya más duros del programa, nosotros tenemos una metodología que puede atribuir causalidad al efecto del programa, no una correlación. En el fondo no es solo la gente que vemos que esto le fue re bien. Claro. No, pues en el fondo comparamos con otros que también les puede haber ido bien sin haberlo hecho. Entonces baja bastante los efectos como que típicamente uno esperaría. Pero encontramos resultados significativos y grandes, digamos, de una magnitud considerable económicamente, en salario y en formalidad de los que participan, ¿ya? Okay. Y ese efecto lo encontramos para lo que en inglés se llama upskilling versus
reskilling, que son dos palabras en inglés, que la primera, upskilling, quiere decir que tú estás en un área, por ejemplo, ya programas o estudiaste algún tipo de ingeniería o diseño, cosas que en el fondo están súper vinculadas a la computación, por decirlo de alguna manera como más coloquial, y a ti te enseñan una nueva forma de programar, un nuevo sistema, ¿cierto? Y tú lo aprendes y lo llevas como a tu trabajo, ¿cierto? Entonces como que te pegas como un upgrade, ¿cierto? Una mejora en tu línea. Y reskilling quiere decir recapacitarte en algo que está un poco más alejado de tu formación inicial. O sea, uno para profundizar y el otro para convertirse. Para convertirse, exacto. Y ahí entonces teníamos, por ejemplo, gente que había estudiado Derecho, Historia, Humanidades, Medicina o cosas de la salud, que en el fondo no estaban muy familiarizados con temas de tecnología, todo y programación, que se metían a este programa, que yo creo que es muy buena idea. O sea, no es para desmotivar a los que quieran hacerlo, pero tienen que saber que quizás tengan que hacer 2 cursos. O sea, como que en el fondo el efecto no llega tan rápido, es más difícil porque hay que pegar una reconvertida que es más costosa y debería tomar más tiempo. ¿Cierto? Entonces, en esa población, en esos participantes, encontramos efectos más bien cero, nulos. Pero los que venían de ingeniería, de business, de diseño, arquitectura, encontramos efectos positivos. O sea, logran, no sé, por el que estudia arquitectura haciendo dibujo a mano, súper bonito, logra decir, yo para enchufarme ahora quizás necesito aprender BIM, ¿cierto? Cosas más tecnológicas, de AutoCAD ya aprendieron, pero en el fondo como herramientas más tecnológicas asociadas a CAD o a, no sé. Entonces, ahí uno observa ganancias en productividad, en salario y en empleo súper importante. Y después, como ese universo que tenemos, que en Chile los investigadores lo usamos mucho, que es la base de datos del seguro de cesantía, ya que tiene la población ahí que está dentro de esa base de datos, todos los trabajadores del sector formal asalariado en Chile, o sea, excluye el público, boleta, Fuerza Armada y Carabineros, en fin. Pero es que es un grueso importante, los informales obviamente, pero orgullo decirlo, pero informales. Y después igual dijimos, pucha, acá en este rubro hay mucha gente freelance, ¿cierto? Gente que aparte por estilo de vida, por preferencia, dice, aquí yo soy creativo, me gusta esta cuestión, quiero tener mis proyectos, mis clientes, no quiero asalariarme y tener un jefe y todo. Entonces, y fuimos entonces manualmente después de hecho tratar con empresas que ofrecen el servicio de hacer como web scrapping automático de LinkedIn, pero el output no fue muy bueno. Y fuimos en fondo manualmente a buscar a estas participantes y los controles en el LinkedIn. Y ver un poco si se habían movido a una industria, entre comillas, más tech, según unas taxonomías de la OECD, más tecnológicas, digamos, y ver si había habido un cambio, por ejemplo, de el rol o el título, el job title, se usa mucho y como en esta literatura para ver cómo se hay cambios. Y encontramos cambios significativos en moverse a industria tech, ¿sí? Y un poco en algunas cosas como de job title se mueven a títulos de sus pegas que son más, de sus trabajos, perdón, que son más digitales o de la digital. Entonces el programa tiene efectos súper interesantes. No barato, no una bala de plata, en el fondo hay que saber profundizar bien a quién le está teniendo mejor efecto, ver cómo se podría quizás reformar ciertas partes del programa para que tenga efecto en esta población que estamos viendo que quizás lo necesita superar todo para reconvertirse y el programa nos está ofreciendo todas las herramientas necesarias, hay que quizás ir a darle una mirada a eso. Yo he hablado y hablo constantemente con la gente de Fundación Chile, de la Subsecretaría del Trabajo, todos están súper interesados en que esto mejore y todo, hay una muy buena disposición, entonces hay una muy buena oportunidad porque están los privados, está el Estado, la gente que participa, están todos con ganas de que esto funcione, que hay una oportunidad súper buena, pero hay que evaluarlo, hay que monitorearlo, hay que ver que funciona, que no, o sea, hay que darse ese trabajo, digamos. Entonces, desde la perspectiva de alguien que hoy día está como quizás escuchando y está pensando, oye, quizás esta ola me podría afectar a mí, en el fondo la invitación sería a capacitarse y en el caso de que vengan en áreas que son un poquito más extensas, probablemente hacerlo con un poquito como más de tiempo o con más profundidad, porque probablemente la primera interacción quizás no va a ser tan significativa. Exacto. Y lo invitaría también a capacitarse en el área técnica, ¿cierto? Y también en las otras áreas, ¿cierto? En cómo fomentar tu capacidad interpersonal, pensamiento crítico, creatividad. Hay formas, eso no es como eso se puede practicar, preparar, no es algo como que es solamente innato, ¿cierto? En fondo, se puede trabajar igual como uno aprende otras cosas. Entonces, eso también es una invitación a buscar esos espacios, ¿cierto? Que son los que más probable te consigan el trabajo, ¿cierto? Sí.
Sí, de hecho, estaba el otro día hablando con una persona de la OAI que estaban viendo los programas que tienen que ver con esa cuestión y decían, oye, hay mucha más gente interesada ahora. Y ahora con esta conversación me hace un poquito más de sentido. Sí, po. Oye, Pablo, ¿hay algo que no te haya preguntado y que sea interesante compartir respecto al futuro del trabajo o que una persona que quizás está pensando en este tipo de cosas debiese saber? O sea, uno que yo creo que hay que tener una mirada optimista, ¿sí? No hay que ser como no es que te va a reemplazar y todo. No te va a reemplazar mañana. Sí hay que estar atento, o sea, igual es un cambio estructural que todavía no lo estamos viendo. O sea, hay una frase de William Gibson, que es como pionero del cyberpunk, ¿sí? Del punk cibernético, que era esta gente que escribía sobre estos futuros, como Isaac Asimov, ¿cierto? Como de estos futuros distópicos, en fin. Y él tiene una frase muy bonita que dice, el futuro está aquí, pero está desordenado, ¿cierto? Él lo hizo de otra forma, pero eso podríamos resumirlo así. Lo hice en inglés, entonces suena de otra manera, suena mejor. Pero uno podría pensar eso, que está como... Hay pilotos de, casos súper exitosos de uso de AI en educación para ayudar a niños a catch up, ¿cierto? Se acaba de hacer un experimento aleatorio en Kenia, ¿sí? Con agentes de IA y todo en educación, refuerza a los más buenos. No sé si viste el resultado. Sí. Es como, pucha, ya, parece que por ahí no va, ¿cierto? Uno quiere que a todos les vaya mejor. No que hay un reforzamiento de los que ya les iba bien, ¿cierto? Está generando más desigualdad. Quizás es bueno para gente quizás que, pucha, se los puede ayudar mucho. O sea, igual no hay que dejar de hacerlo. Yo creo que hay que empujar a todos para arriba. Pero el fondo, pucha, ¿qué hacemos con el resto que no le está funcionando esa herramienta? Lo mismo que te decía antes de talento digital. Quizás no es la bala de plata para todos, a este grupo acá le está funcionando súper bien, a este hay que quizás repensar otra. Entonces, eso por un lado. O sea, ya todo lo que vamos a ver en el futuro próximo ya está ocurriendo de alguna manera. Es cosa de ver, no sé, las faenas mineras en Chile son futuristas, o sea, son la cosa más increíble del mundo, términos de tecnología, IoT, todo, ¿cierto? Sí, a mí me inteligencia artificial ahí hace rato, para cosas de seguridad, de todo, planning, todo predictivo, en fin. Entonces, eso ya está ocurriendo en muchos lados. Entonces, esto va a empezar a permear distintos sectores que quizás están más rezagados. No sé, la construcción, un sector todavía súper tradicional. Entonces, no sé, hay sectores que en el fondo uno podría pensar que esto le puede llegar más fuerte y hay que prepararse. Pero hay que estar atento, hay que estar abierto a repensarse, a repensar cómo uno puede. Y por eso lo primero es conocerse uno mismo, ¿cierto? Hacer un trabajo bien introspectivo. Ojalá conocer especialistas, ¿cierto? Que puedas ver yo cómo aporto ahora a mi organización, cómo yo aporto a mi sociedad, a mi grupo. Entonces, eso hay que pensarlo y hay que recambiarlo, ¿sí? Las carreras, o sea, las carreras y las tareas más técnicas y todos que eran súper exitosas, no sé, para los ingenieros civiles o para los abogados que hablábamos antes, o los ingenieros comerciales, ya no van a ser tan valiosas, ¿cierto? O sea, a ver, como que en el fondo les va a bajar el valor relativo porque va a ser muy abundante 24/7 con un precio fijo, ¿sí? Claro. Entonces, más predecible, incluso aunque falle, es más predecible la falla, ¿cierto? Claro. Entonces, buscar otro espacio que tiene que ver con el liderazgo, con otras cosas. Entonces, hay que como abrirse, yo creo, a ese cambio. Y por lo mismo hay que repensar, y es una como invitación más general de política pública, hay que repensar cómo estamos educando a nuestros niños en el jardín, en la básica, en la media, en después la educación superior técnica, en la humanista científica, en los posgrados, en cómo todo eso se rediseña y se repiensa para que haga sentido, para que la gente igual lo pase mejor. Si la cuestión no es volverse loco, así como, como una ansiedad, una histeria de qué va a pasar, sino que yo creo que es como cómo se toma esto para vivir mejor, para tener mejor tiempo de calidad, para hacer lo que uno, no sé, quiere hacer fuera del trabajo. A mucha gente, me incluyo, nos encanta trabajar también, ¿cierto? No lo hace en gran parte porque lo necesita, pero también porque le gusta. Entonces, es como cómo darle esa vuelta, ese equilibrio, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, no sé, pensar en un plan para llegar a la semana de 4 días, puede ser algo como más concreto, más fácil de anclar, anclarlo a aumento en productividad, ¿cierto? O sea, hay cosas que hoy se pueden hacer y que no es ciencia ficción, digamos. Y eso deja, no sé, si uno tuviera 3 días libres a la semana, se desarrolla en otro tipo de industria, ¿cierto? O sea, toda la industria, por ejemplo, de las artes escénicas, todo, podrían tener mucho más demanda si la gente tiene más tiempo para asistir y todo. O sea, cosas medio obvias. Salir a la naturaleza con todo lo positivo que eso tiene para esta sociedad hiperconectada, que no para, que en el fondo esos espacios de conexión con la naturaleza y todo ayudan mucho, no sé, deporte, todo eso en el fondo son cosas que hay que ir metiéndolas, yo creo, en la juguera cuando uno piensa el futuro del trabajo.
Y es una invitación, yo creo, a todos a hacerse parte. Aquí como que no hay que esperar que nos llegue también la tormenta de afuera, claro. Porque en el fondo afuera esto se está desarrollando a gran velocidad y todo con otros patrones y con otros objetivos. Entonces también hay que tener claro como qué queremos nosotros como sociedad y ver dentro de lo posible. Yo creo que no va a poder hacer todo, ¿cierto? No se puede, como yo creo, luchar contra todo. Por temas prácticos, ¿cierto? Como se trató, no sé, de prohibir el alcohol en algún minuto, claro. Y al final quedó mal la escoba, ¿cierto? Entonces, en el fondo, va a haber que lidiar con cierto claro. nivel de desorden y de cosas indeseables, digamos, de la YAI. Pero, o sea, no porque se regule, no sé, pues el deepfake va a desaparecer, claro. Cosas media obvias, pero en el fondo es como... entonces hay que ver cómo se enseña a la gente a reconocerlo o a sistemas como de ciberseguridad que los detecten, no claro, sé, ahí podemos estar hablando horas de esto, son demasiadas áreas, digamos, pero nada, por último agradecerte la invitación. Yo creo que es bueno tener estos espacios de conversación un poco más distendidos y valoro mucho el trabajo que están haciendo como Evo Academy, acá con tus colegas, aquí con Ignacio y tus otros colegas que me mencionaste que están metidos en esto. Yo creo que eso es, por ejemplo, un área súper importante para estar metido hoy, ¿cierto? Pensando cómo hacerlo, abriendo estas conversas que en fondo nadie tiene mucho una respuesta muy clara, pero va a ir poniendo preguntas y cosas así, entonces... Para el pensamiento crítico y las cosas que necesitamos. Para reflexionar. Perfecto. Exacto. Oye, Pablo, muchas gracias por haber venido hoy día. También muchas gracias a toda la gente que nos escuchó y efectivamente llamar a todos a que podamos pensar en el fondo cómo vamos a vivir en una sociedad donde esto, si bien no nos va a reemplazar en el corto plazo, va a empezar a cada día a afectar más nuestras funciones. Muchas gracias, Pablo, por haber venido hoy día y nos estaremos viendo en un siguiente capítulo de Inteligencia Artificial para los Negocios. Hasta la próxima.